Génesis de la inteligencia artificial, 1943 a 1955. Warren, Cuyo y Walter Pitts, 1943, han sido reconocidos como los autores del primer trabajo de IA, que partieron de tres fuentes: conocimiento sobre la filosofía básica, funcionamiento de las neuronas en el cerebro, el análisis formal de la lógica proposicional de Russell y Whitehead, y la teoría de la computación de Turing. Donald Hebb, 1949, propuso la regla de actualización para modificar las conexiones de las neuronas. Su regla, ahora llamada de aprendizaje hebbiano o de Hebb, sigue vigente en la actualidad. Hay un número de trabajos iniciales que pueden caracterizar como de IA, pero fue Alan Turing quien articuló primero una visión de IA en su artículo Computing Machine and Intelligence en 1950. Nacimiento de la inteligencia artificial, 1956. McCarthy convenció a Minsky de organizar un taller con una duración de 2 meses en Dortmund en el verano de 1956. El taller de Dortmund no produjo un avance notable, pero lo que sí surgió fue el concepto de adoptar el nuevo nombre propuesto por McCarthy para este campo: inteligencia artificial. Newell y Simon contaban ya con un programa de razonamiento llamado el teórico lógico, TL, del que Simon afirmaba: hemos inventado un programa de computación capaz de pensar de manera no numérica. La IA es el único de estos campos que es claramente una rama de la informática y persigue la construcción de máquinas que funcionen automáticamente en medios complejos y cambiantes. Entusiasmo inicial, grandes esperanzas, 1952-1969. Los primeros años de la inteligencia artificial estuvieron llenos de éxitos, aunque con ciertas limitaciones. Los computadores se les consideraba como artefactos que podían realizar trabajos aritméticos y nada más. Newell Simon siguió el del Sistema de Resolución General de Problemas o SRGP. En IBM, Nathaniel Rochester y sus colegas desarrollaron algunos de los primeros programas de inteligencia artificial. Herbert Kellerter en 1959 construyó el demostrador de teoremas de geometría TTG, el cual era capaz de probar teoremas que muchos estudiantes de matemáticas podían encontrar muy complejos de resolver. A comienzos de 1952, Arthur Samuel escribió una serie de programas para el juego de las damas que eventualmente aprendieron a jugar hasta alcanzar un nivel equivalente al de un amateur. John McCarthy se trasladó de Dortmund al MIT, donde realizó 3 contribuciones cruciales en un año histórico, 1958. En el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, Memo número 1, McCarthy definió el lenguaje de alto nivel Lisp, que se convertiría en el lenguaje de programación dominante en la inteligencia artificial. Lisp es el segundo lenguaje de programación más antiguo que se utiliza en la actualidad, ya que apareció un año después de Fortran. En 1963, McCarthy creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial en Stanford. Su plan para construir la versión más reciente del generador de consejos con ayuda de la lógica sufrió un considerable impulso gracias al descubrimiento de Robinson del método de resolución. En 1963 mostró cómo un gran número de elementos podría representar un concepto individual de forma colectiva, lo cual llevaba consigo un aumento proporcional en robustez y paralelismo. Los métodos de aprendizaje de Heap se reforzaron con las aportaciones de Bernie Winthrop, quien llamó a Dalines a sus redes una dosis de realidad, 1966-1973.
Términos como futuro previsible pueden interpretarse de formas distintas, pero Herbert Simon hizo predicciones más concretas, como que en 10 años un computador llegaría a ser campeón de ajedrez y que se podría demostrar un importante teorema matemático con una máquina. El primer tipo de problema surgió porque la mayoría de los primeros programas contaban con poco o ningún conocimiento de las materias objeto de estudio. Obtenían resultados gracias a las sencillas manipulaciones sintácticas. El segundo problema fue que muchos de los problemas que se estaban intentando resolver mediante la inteligencia artificial eran intratables. Los primeros programas de inteligencia artificial resolvían problemas experimentando con diversos pasos hasta que se llegara a encontrar una solución. Se creía que para aumentar el tamaño de los programas de forma que estos pudiesen solucionar grandes problemas sería necesario incrementar la velocidad del hardware y aumentar las memorias. El tercer obstáculo se derivó de las limitaciones inherentes a las estructuras básicas que se utilizaban en la generación de la conducta inteligente. En 1969 se demostró que si bien era posible lograr que los perceptrones, una red neuronal simple, aprendieran cualquier cosa que pudiese representar, su capacidad de representación era muy limitada. En particular, un perceptrón con 2 entradas no se podía entrenar para que aprendiese a reconocer cuando sus entradas eran diferentes. Las redes neuronales se descubrieron por primera vez en 1969 por Bryson. Sistemas basados en el conocimiento. Clave del poder, de 1969 a 1979. En 1969 se desarrolla el programa Dentral. Fue diseñado en Stanford, donde Ed Feinberg, Bruce Buchan y Jules Lehmer colaboraron en la solución del problema de inferir una estructura molecular a partir de la información proporcionada por un espectrómetro de masa. La trascendencia de Dentral se debió a ser el primer sistema de conocimiento intenso. Su base de conocimiento estaba formada por grandes cantidades de reglas de propósito particular. En 1971, el sistema Shrew de Terry Wandow para la comprensión del lenguaje natural era capaz de resolver los problemas de ambigüedad e identificar los pronombres utilizados. Eugen Charniak, estudiante de Winora, opinaron que para una sólida comprensión del lenguaje era necesario contar con un conocimiento general sobre el mundo y un método general para usar ese conocimiento. En 1972, Ed Feinberg, Bruce Buchan y el Dr. Edward Solfield diseñaron el programa MISSING para el diagnóstico de infecciones sanguíneas, con 450 reglas aproximadamente. MISSING contaba con un elemento que facilita el cálculo de incertidumbre denominado factores de certeza. La inteligencia artificial se convierte en una industria desde 1980 hasta el presente. En 1981 los japoneses anunciaron el proyecto Quinta Generación, un plan de 10 años para construir computadores inteligentes en los que pudiese ejecutarse Prolog. En 1982, McDermott desarrolla el primer sistema experto comercial llamado R1. Inicia su actividad en Digital Equipment Corporation. El programa se utilizaba en la elaboración de pedidos de nuevos sistemas informáticos. En 1988, el grupo de inteligencia artificial de DEC había distribuido ya 40 sistemas expertos y había más en camino. Regreso de las redes neuronales, desde 1986 hasta el presente. 1982, físicos como John Hopfield utilizaron técnicas de la mecánica estadística para analizar las propiedades de almacenamiento y optimización de las redes, tratando colecciones de nodos como colecciones de átomos. 1969, el algoritmo de aprendizaje de retroalimentación, mencionado por primera vez por Bryson y Ho. El algoritmo se aplicó a diversos problemas de aprendizaje en los campos de la informática y la psicología. 1988, aquellos modelos de inteligencia artificial llamados conexionistas fueron vistos por algunos como competidores tanto de los modelos simbólicos propuestos por Neural y Simon. 1997. Parecía obvio que los humanos manipulaban símbolos hasta cierto nivel. De hecho, el libro de Symbol Species de
Terence Deacon sugiere que esta es la característica que define a los humanos. IA se convierte en una ciencia, desde 1987 hasta el presente. 1998. La IA se fundó en parte en el marco de una rebelión en contra de las limitaciones de los campos existentes, como la teoría de control o la estadística, y hasta ahora abarca estos campos. 1995. Se puede decir que la IA ya forma parte del ámbito de los métodos científicos. 1998. La aparición de Probabilistic Realism in Intelligent System de Jude Pearl hizo que se aceptara el nuevo la probabilidad y la teoría de decisión como parte de la IA. 1985. El formalismo de las redes de Bayes apareció para facilitar la presentación eficiente y razonamiento riguroso en situaciones en las que se disponía de conocimiento incierto. 1986. El trabajo de Jude Pearl y Eric Hobbes y Kern sirvió para promover la noción de sistemas expertos normativos, es decir, los que actúan racionalmente de acuerdo con las leyes de la teoría de la decisión. Emergencia de los sistemas inteligentes, desde 1995 hasta el presente. 1990. El trabajo de Allen Dewar, John Wright y Paul Rosenberg es el ejemplo mejor conocido en la arquitectura de agente completa. 1995. Más aún, tecnologías de IA son base de muchas herramientas para Internet, como por ejemplo motores de búsqueda, sistemas de recomendación y los sistemas para la construcción de portales web. 1998. Otros libros como Poole y Nilsson han adoptado recientemente la perspectiva de agentes.